Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy llevo corbata y no llevo corbata por cualquier razón. Hoy llevo corbata porque venimos de unas jornadas organizadas por el grupo Lancelot, donde nuestra invitada Matilde Asián ha sido la protagonista. En este caso ha dado una conferencia sobre los presupuestos, análisis, retos y demás. Y ella es como consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, pues bueno, desmenuzado un poco no solo las cuentas, sino ha hablado de fiscalidad, de muchísimas cosas. Nosotros ahora vamos a coger y la vamos a abordar directamente a Matilde Asián. Matilde, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Qué tal la jornada? Contenta de estar en Lanzarote, ¿sí? Y contenta de la jornada, muy interesante, sí. Y siempre es bueno la labor de la presencia física, ¿no? Con la gente. Recibes mejor el impacto de lo que ellos te quieren decir. La verdad que sí. De hecho, salía con un compañero, un periodista, Valentín Avillanet, y me decía, oye, muy didáctica, muy pedagógica. Además, eso no sé si tienes tú ese perfil técnico que también tienes, inspectora de Hacienda eres, ¿no? Además de una larga carrera, además de tu licenciatura y demás. Pero sí es cierto que te escuché una vez explicar lo de, dabas una rueda de prensa, sería sobre la ley de los impuestos sobre sucesiones, cómo se reducían, y dabas en la clave de las cuestiones como para la gente normal, como en este caso. No sé si eso a lo mejor es la formación o en este caso acostumbrado ya. Bueno, yo creo que cuando uno transmite algo en lo que cree y está convencido de lo que está haciendo es positivo para la sociedad, pues habla con claridad. A veces todos nos vemos obligados a defender cosas que a lo mejor no estamos convencidos de ello y entonces ya empieza el titubeo, palabras sin sentido, dar vueltas, porque yo, por ejemplo, estoy convencida de que el impuesto sobre sucesiones es un impuesto que viene a agravar el ahorro y es perjudicial en general para la sociedad, para la ciudadanía, porque efectivamente las personas que ahorran durante toda su vida, luego de nuevo graban ese patrimonio que con tanto esfuerzo ha logrado acumular cuando lo pasa a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que una sociedad en la que se castiga el ahorro no es positiva. Necesitamos que la gente ahorre. Y para ahorrar todos somos humanos y ahorramos con un fin. Claro. Y eso por un lado, desde ese punto de vista. Desde el punto de vista estrictamente tributario, las rentas que se graban en el impuesto sobre sucesiones son rentas que ya han sido grabadas, claro, fundamentalmente por las rentas del trabajo, claro, y también por rentas de otras actividades. Entonces, si observas las bases que se declaran en el impuesto sobre sucesiones son relativamente bajas, porque, hombre, todos sabemos que para transmitir un gran patrimonio no lo vas a hacer a través de una sucesión hereditaria. Estas cuestiones se planifican, estas cuestiones, bueno, dentro de la economía de opción, no estamos hablando de saltarse la ley, estamos haciendo que dentro de las opciones que permite la ley, pues puedes hacer una transmisión de los inmuebles a través de las operaciones, por ejemplo, en sociedades, ¿no? Que no tributan las plusvalías de fusión, escisión, aportaciones. Bueno, pues eso no es que se esté actuando mal, se está actuando correctamente conforme a los mecanismos que la ley te permite, ¿no? Claro que sí. Bueno, en esta introducción, hablaremos y seguro que tú hablarás de todos estos temas. De hecho, vamos a hablar, quería preguntarte por política fiscal, me corregía más tributaria, exactamente. Hablamos en las jornadas que ustedes, llegan al gobierno y se encuentran una situación. Y no sé si preveían la situación que se iban a encontrar, porque eso no sé si uno de los compromisos era, en materia fiscal o tributaria, era la reducción del IJIC. Sin embargo, han tenido complicaciones. Sí, nosotros seguimos pensando que la recaudación que se produce por el IJIC, como en otros impuestos, es un incremento de la recaudación en gran parte por la inflación. Es decir, que los precios nominales siguen creciendo, pero no los precios reales. Quien ganaba o quien compraba un artículo por 100, ahora ese artículo le cuesta 120, porque los precios han subido. Claro, la recaudación del IJIC es proporcional a los precios nominales y se recauda más. Entonces consideramos que incrementos sobre la recaudación del IJIC sin ponerle coto, pues era interesante volver a los tipos que se tenían antes. Es decir, el IJIC se incrementó para hacer frente a determinadas situaciones que ya no existían. Entonces pensamos que lo razonable era volver en el IJIC a los temas que se corresponden con... ¿Hasta cuándo lo quería? O sea, se subió del 5 al 7, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Hasta dónde se quería bajar? Hombre, nosotros queríamos por lo pronto volver al 5. Al 5.
y luego quirúrgicamente introducir en determinadas actividades a lo mejor una reducción mayor. De facto nosotros hemos introducido reducción en el IGI, pero no de gran calado, no genéricas, pero le hemos reducido el IGI al transporte marítimo entre islas, que no lo tenían. Hemos puesto a tipo cero las operaciones de IGIC en los servicios veterinarios. Hemos también puesto a tipo cero pues la adquisición de ciertos materiales a efectos médicos, como pueden ser las gafas, lentillas, pañales para niños y para adultos. O sea, hemos hecho una... Pero vamos, no es la revisión del IGIC que queremos hacer, que es con carácter amplio. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque no hemos podido. ¿Y por qué no hemos podido? Bueno, porque cuando nosotros llegamos a mitad de año, en ese momento existían algunas áreas con insuficiencias de crédito y tuvimos que decidir qué le dábamos prioridad, o al gasto social o a la bajada de impuestos. Como el gasto social estaba vinculado fundamentalmente a sanidad, pensamos que el gasto en sanidad es prioritario. Vale, en tema de, no sé si es fiscalidad, porque el tema de la ecotasa, también surgió el tema en las jornadas. No sé si el sector siempre está temeroso, el sector hotelero o turístico, temeroso de aplicar más gastos en una ecotasa a los turistas que vienen. No sé si se plantea el Gobierno de Canarias aplicarlo. Yo no te lo puedo decir porque no soy la consejera del sector, pero desde mi punto de vista, si estamos hablando de recaudaciones récord, todos los días leemos en los periódicos, se está recaudando más que nunca en el IRPF, más que nunca en el IGI, más que nunca en el IVA. Pues no tiene sentido poner otro impuesto, será rebajar a los que ya tienen una recaudación excesiva, ese es mi punto de vista. Por ejemplo, yo no considero que sea adecuado que el Gobierno de España no deflacte la tarifa del IRPF, porque los trabajadores siguen incrementando por la misma inflación que estamos diciendo y sin embargo tienen que pagar más que proporcionalmente. ¿Por qué? Porque la tarifa es progresiva y pagan cada día más por unos incrementos salariales que son nominales. Entonces, ¿el Gobierno de Canarias ha deflactado la tarifa? Sí. Entonces yo creo que el Gobierno de España también la debería de deflactar. Otra cuestión, el antiguo ISTE, ¿no? El Impuesto General de Transporte de Mercancías, o el transporte de mercancías. No, tráfico de empresa, tráfico de empresa. Bueno, pues me lo he inventado. Bueno, el ISTE, ¿no? El famoso ISTE, que bueno, fue peleado en este caso por el Gobierno de Canarias y lo heredó, lo recuperó del Gobierno central. Y con esos fondos se crearon los fondos FEDECAN. Me gustaría que hiciera un análisis de cómo han ido esos fondos, si cree que han sido correctamente adjudicados y si han sido positivos, y si eso tiene continuidad en el tiempo. Hombre, yo creo, vamos a ver, mi respuesta es positiva a tu pregunta, pero tenemos que ver por qué pedía Canarias la recaudación correspondiente al Impuesto General sobre Tráfico de Empresas. Lo pedía porque cuando se estableció el Impuesto General Indirecto Canario, es cuando habíamos entrado en Europa, y había una serie de arbitrios en cabildos y en los cabildos, ¿no? Entonces se pensó que teníamos que tener también participar los cabildos porque ellos, al abordar el nuevo sistema, pues habían perdido esos arbitrios que incluso cuando estábamos dentro del régimen de Puerto Franco, también se recaudaban estos arbitrios. Entonces el Estado nos dijo, bueno, yo te lo doy, pero me tienes tú que pagar a mí lo que yo, me acuerdo que fue Borrell, que estaba de secretario de Estado, dijo, bueno, te lo concedo, pero me tenéis que devolver lo que el Estado recauda por el Impuesto General de Tráfico de Empresas en Canarias. Y hemos estado muchos años devolviéndoselo. Vale. Y bueno, por fin ya eso no existe. Y claro, el origen está relacionado con los cabildos, luego es lógico que se siga esa trayectoria, ¿no? Claro. En el futuro se seguirá todos por esos ingresos. Por supuesto, yo creo que ¿Esos son planificaciones de cada 10 años o no? Bueno, la planificación es un poco como también queramos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero que yo creo que en Canarias la cotitularidad de los impuestos de Canarias, cuya recaudación le corresponden a Canarias sobre el consumo, es algo que está muy adentrado en nuestra forma de actuar y también en el AIEN, ¿no? El AIEN también vino a sustituir a otros arbitrios que tenían los cabildos y pues también forma parte de los fondos que se distribuyen, ¿no? Sí, el AIEM, ¿no?
Fondos europeos, o no los estructurales, porque ya lo explicaba también, sino los fondos Next Generation, que se creó ahí un cacao tremendo con esas prisas que parecía que llegaba el dinero, pero luego había que justificarlo y luego nosotros para justificar las cosas o los proyectos y demás, pues somos un poco más desordenados. ¿Cuánto dinero se ha traído, cuánto se ha invertido y cuánto nos quedaría por...? Bueno, me voy a referir al dinero que ya hemos recibido. Ahora se están anunciando otros fondos que fundamentalmente se están anunciando otros fondos de este tipo que serían 10.000 sin reembolso, pero 80.000 son préstamos. Esto es distinto. Estoy hablando de los que ya se han recibido. Estos fondos, Next Generation, en concreto el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, supuso un cambio total en la manera de programar los fondos europeos. Primero Europa te envía el dinero por anticipado, entonces esto creó muchas expectativas, pero estos fondos están vinculados a una serie de hitos, de finalidades muy relacionadas con la transformación energética y la transformación digital. Es decir, con estos fondos se quiere que Canarias, por ejemplo, en nuestro caso, transformemos nuestra estructura productiva en este sentido, hacia la economía verde, como se ha llamado, se dice habitualmente, o a la transformación digital. Y hay que hacer unos hitos, porque son unos fondos fuertemente centralizados. Europa se los da a los Estados miembros y desde el Estado miembro, en nuestro caso el Gobierno de España, pues lo distribuye a través de conferencias sectoriales entre los distintos territorios. Claro, ya viene muy predeterminado. ¿Qué ocurre? Que claro, las necesidades que podamos tener en Canarias son a lo mejor distintas de las que tienen en Extremadura o en Castilla y León. Esto es obvio, ¿no? Entonces tenemos que atenernos a una serie de hitos que a lo mejor no son los que más se adecuan a lo que nosotros deseáramos, pero bueno, así y todo, vinieron 1.500 millones, se han ejecutado en los 3 años, 21, 22 y 23, 500, nos quedan 1.000, en los presupuestos hemos previsto 400 para 2024, 300 para el 25 y otros 300 para el 26. Es una proyección optimista, ¿no? Porque se han ejecutado en 3 años 500 y ahora pretendemos ejecutar 1.000, pero bueno, creo que debemos de intentarlo, pienso que lo vamos a lograr, vamos a cambiar en lo que sea mejorable. El sistema estaba diseñado, pero bueno, como era muy novedoso, primero que todo es susceptible de mejora, y más una cosa que era nueva y ahora ya se tienen 3 años de experiencia. No quiero preguntarlo porque también en la jornada se le preguntó sobre cosas específicas de Lanzarote y la verdad que se le ponía, algunas de las preguntas eran del público y bueno, cada uno tiene sus intereses, pero sí es cierto que no sé cómo ha sido en el resto de las islas, pero yo estoy seguro que en el resto de las islas ha sido mejor que aquí. La implantación de energía, estamos viendo ahora imágenes de la jornada esta misma mañana. La implantación de energías renovables, sobre todo de la eólica, vamos a decir, bueno, y fotovoltaica también. En Lanzarote va muy lento, va por debajo de la media. Yo no sé si al final, ¿dónde se está? Hay un cuello de botella, ¿dónde se está parando la cosa? Bueno, yo creo que Lanzarote siempre ha sido una isla que ha vigilado mucho el impacto medioambiental y el impacto de paisaje, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, estas energías son positivas, tenemos que tender a ello, pero tienen un impacto fuerte en el paisaje. Entonces yo creo que aquí en Lanzarote ese equilibrio entre, por ejemplo, los molinos, ponerte molinos en el paisaje y el ahorro energético, es un equilibrio a lo mejor más complicado que en otras islas, no, a lo mejor no, más complicado. Sí, pero también, no lo sé, yo creo que en el sentido de que, por ejemplo, el paso de Hable, donde hay una parte donde están, yo creo que ahí no habría problema para esa implantación. Lo que pasa es que se tiene que decidir qué queremos. Claro. Y la gente, yo no sé si al final, no sé si está realmente queriendo apostar, no sé. Porque otra cuestión que, sobre todo desde el grupo de gobierno anterior, liderada por Dolores Corujo, la socialista Dolores Corujo, parecía que solo quiere el sistema público de gestión, es decir, que los aerogeneradores sean, en este caso del Cabildo, que los gestione y que no haya concesiones a empresas. ¿Ve el gobierno de Canarias mal, no sé si esa dualidad, es decir, que haya aerogeneradores públicos y otros a concesiones a privadas? Nosotros defendemos la colaboración público-privada. El sector público necesita del sector privado y el sector privado necesita del sector público y la simbiosis entre ambos es muy positiva. Pero ¿y qué le dice en este caso a algunos gobiernos o a algunos partidos que dicen como que solo tiene que ser público?
¿Es tan malo? Quisiera... ¿En qué nos perjudica que sea a través de una concesión y que sea una empresa quien lo explote o lo Primero gestione? le tengo que preguntar que cuáles son las razones por las que considera que todo tenga que ser público, porque desde mi punto de vista, público tienen que ser totalmente los servicios esenciales, ¿no? A los ciudadanos tenemos que ofrecerle un servicio público de sanidad, de educación y de asistencia social. Pero incluso en esas áreas esenciales también puede colaborar, y de hecho está colaborando el sector privado. Entonces no tiene ningún sentido que en los servicios esenciales, que tienen que ser fundamentalmente financiados por los presupuestos públicos, admitamos la colaboración del sector privado, y no sé por qué no la vamos a admitir en este tema. Desconozco cuáles son las razones. Tendría que conocer esas razones para poder contestar. Ya, sí, siempre es un poco como de ideología, va un poco en el fondo. A todo esto, en Canarias se basa, es decir, por ejemplo, no sé si no es su área estrictamente, pero todo pasa por Hacienda también. El caso de se abrirá a otros tipos de energías, no sé si los offshore, maremotriz, ¿hay inversión prevista para Hombre, Canarias es un territorio frágil y la apuesta nuestra por las energías que no tengan impacto medioambiental tiene que ser, y lo está haciendo, bastante cierta y rotunda. Canarias tiene que estar a nivel de cuidar nuestro entorno y, bueno, vivimos de ese entorno y de nuestro clima, ¿no? O sea, la actividad turística nuestra, aunque no sea, yo no pretendo que el turismo sea solo de cielo y playa, todo lo contrario. Me parece que debemos, y estamos en ello, diversificar el sector turístico. Pero tiene una importancia muy grande para Canarias la conservación de su territorio, por su fragilidad en primer lugar, y luego por su atractivo. Claro. Hablamos de turismo. Usted fue secretaria de Estado de Turismo, que lo conoce perfectamente. ¿Qué situación considera que está ahora viviendo Canarias? Hay gente que considera que estamos subiendo mucho en números, pero poco en calidad, que no me gusta hablar de calidad del turista, pero sí a lo mejor un turismo de más de experiencias, que deje más en el destino. Y por otro lado, esta doble pregunta, el tema de daños colaterales a creación de empleo, que está muy bien, creación de actividad económica, pero un problema de lentitud a la hora de esas licencias, a la hora de la vivienda. No sé si el gobierno de Canarias contempla ese problema. Bueno, el gobierno de Canarias, a través de la consejera de Turismo, está impulsando una ley que toca todos estos temas, ¿no? Del conflicto que puede existir entre el uso residencial de las viviendas, el uso turístico, etcétera, que es un tema puntual respecto a la vivienda. Pero en cuanto al fenómeno turístico, es verdad que en algunas zonas muy colmatadas pues hay un rechazo, se ha observado en ciertos puntos, ¿no? Un rechazo hacia la actividad turística. En Canarias no podemos permitir un rechazo. En Canarias tenemos que procurar obtener el mayor ingreso posible por turista. Todo lo que hagamos en ese sentido es bien recibido, pero yo creo que plantearse una Canarias sin turismo es inverosímil, eso no podría ser, ¿no? Claro. No, sí, eso... El modelo económico no se elige, el modelo económico viene impuesto por las características territoriales, y las características territoriales son difíciles de revertir. Entonces, que nosotros al tener un territorio escaso, alejado, tenemos que centrarnos en actividades de valor añadido, totalmente cierto. La verdad que sí. Tengo una pregunta, porque usted fue secretaria de Estado de Turismo del país, y ahora creo que salía un informe de CaixaBank Research o algo así diciendo que ya pasamos a ser España el país con más turistas, por decirlo, creo que estamos ya en 84 millones, superamos a Francia. Yo estando en Roma, yo decía, por ejemplo, la cantidad de visitantes que visitan Madrid y la cantidad que visita Roma, pero claro, yo decía, pero si es que Roma lo tiene todo, o sea, Roma tiene unos atractivos y al lado Madrid no tiene nada. Me refiero, o sea, solo con que tuviera el Vaticano, ya solo, pero bueno, está el Coliseo, está la Fontana de no sé cuánto y tal. Entonces, ¿qué es ese? Porque evidentemente tenemos mucho turista de sol y playa, pero luego tiene España, ¿qué tiene? ¿Por qué se ha hecho España número uno? España número uno porque nosotros tenemos un capital histórico y monumental que a lo mejor Italia no lo iguala o incluso en algunos aspectos puede ser igual, no le voy a decir superior. A mí me decían, cuando yo estaba de secretaria de Turismo, que venían muchos americanos a Italia y Francia porque ellos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y esas personas que estuvieron allí le hablaban a su familia de lo que habían visto en Italia, de lo que habían visto en Francia.
y entonces los descendientes venían a ver esos entornos donde vivieron. Sí. Entonces eso les hacía un atractivo especial, ¿no? Eso puede ser una explicación, pero también es cierto que nosotros en España tenemos, bueno, la cultura y vivimos de nuestros antepasados. Yo le decía al embajador de Egipto, le decía, bueno, ustedes, por supuesto, el atractivo turístico tiene su origen en los antepasados y nosotros también. O sea, es un valor que tenemos ahí. O sea, España es un país con un valor y una riqueza patrimonial, y Canarias también. Nosotros tenemos que poner en valor todo el patrimonio artístico nuestro, que, hombre, es bastante importante. Entonces, a la actividad turística, y se está haciendo, yo sé que se está haciendo, a aprovechar la llegada de turistas para mostrarle otra Canarias, que no es solamente la de sol y playa, sino otras visiones, enriquecer la visita turística, o sea, el destino turístico. Y las experiencias, que se llama turismo de experiencia. Experiencia, ahora es turismo de experiencia. Sí. Bueno, pues a ese turismo de experiencia hay que irle añadiendo las visitas culturales. El turismo cultural es extremadamente importante y en Canarias tenemos mucho que ofrecer. Y todo el tema gastronómico, ¿no? Y todo eso. Por supuesto. De ocio. Todas esas actividades de valor añadido alto. Turismo gastronómico, turismo de deportes, turismo, como decíamos, cultural. Es decir, hay una serie de actividades que el turista, cuando viene a Canarias, como a cualquier otro destino, se encuentra predispuesto a destinar. Incluso el shopping, que ahora con la devolución del IGI también queremos que sea Canarias un destino de shopping. Lo comentaba antes. También. La verdad que sí. Última pregunta, y breve si puede ser, porque ya creo que usted se tiene que ir. El tema de la baja productividad del trabajador. Ya hablábamos en la jornada y yo decía, a mí me fastidia eso de que digan que un trabajador español es menos productivo que uno alemán. Vamos a comparar ahora con uno vasco o navarro o catalán. ¿Es cierto que la productividad es menor de los trabajadores o del sistema laboral canario? ¿Y en qué medida se puede corregir? Vamos a ver, la productividad es la relación que existe entre la riqueza creada, el Producto Interior Bruto total, y las horas trabajadas. Es decir, cuántas horas yo necesito para crear esa riqueza. Normalmente es en horas, se puede expresar en días de trabajo como quieras, ¿no? Pero normalmente es en horas. Claro, ¿qué ocurre? Que la estructura productiva en Canarias requiere de más horas de trabajo que otras que tienen mayor valor añadido. No es lo mismo estar fabricando, bueno, pues un tren de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Que tener la actividad turística en el plano de asistencia a, bueno, en hoteles, en tal. Ese valor añadido hoy por hoy es menor. Nosotros lo queremos incrementar, pero hoy por hoy es menor. Tenemos que diversificar, pero cuando hablo de diversificar para incrementar la productividad, no me refiero a buscar sectores extraordinariamente nuevos, que también si se pueden realizar en Canarias, sino diversificar dentro del propio sector. Es decir, el turismo también tiene que diversificarse internamente en el sector. ¿Cómo se diversifica internamente? Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Bueno, añadiéndole al turismo otra serie de actividades que aprovechen que una persona, en este caso un turista, se ha desplazado a Canarias. Y ya lo tenemos aquí. La actividad turística, el reclamo inicial ya lo tenemos y ahora vamos a complementar con otras actividades. Ahora hay que sacarlo del hotel. Hay que sacarlo del hotel. Claro, hay que sacar, exactamente. Doña Matilde Asián, ha sido un verdadero placer. Gracias por su tiempo y esperemos volverla a ver por aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, estoy muy contenta en Lanzarote y a ver si veo un poco de la isla. Claro que sí, a disfrutarla. Muchas gracias. Las palabras de Matilde Asián, en este caso consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que se me está yendo, pare que tiene el micrófono por ahí puesto. Se nos estaba yendo, pero en un minuto terminó nada. Bueno, ya la han escuchado. La verdad que, bueno, una entrevista de altas esferas ha sido la protagonista de estas jornadas organizadas en el Arrecife Gran Hotel y donde, bueno, hablaba en un principio de los presupuestos del Gobierno de Canarias, pero también la hemos aprovechado pues, para hablar de todo, de fiscalidad, bueno, y al final hasta de turismo, una gran conocedora y de las apuestas que en distintos temas puede tener el Gobierno de Canarias. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.